que es muy común en la iglesia encontrar el misticismo. Hay gente que se sugestiona de cosas religiosas y termina escuchando voces, viendo cosas y se mistifica. Entonces terminan creyéndose todo eso. Por ejemplo, si una persona está orando por media hora, una hora al frente de una estatua y luego sale a la calle, de pronto en el cielo ve la estatua, porque la tiene fija, la estaba mirando por una hora. Lo más seguro es que se le proyecte en la luz, en otro lado, ¿no? Y así por el estilo hay muchas cosas que van creando como un misticismo en la gente muy religiosa, la gente que reza mucho y de repente terminan obsesionados con situaciones religiosas. Hay mucho de eso en la iglesia, hay mucho vidente que están afectados por el misticismo, o sea que no son videntes de verdad. Y de eso abunda, ¿no? Hay mucho de eso. Hay más de eso que de verdad, porque como dice el refrán, de eso no dan tanto, ¿no? Entonces, pues es de mucho discernimiento el entender quién padece de misticismo. Normalmente el misticismo nunca va acompañado con una vida coherente, porque cuando una persona tiene una experiencia de Dios, queda transformada en todo sentido. No hay lugar a duda de que esa persona tuvo una experiencia de Dios. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando alguien me dice que ha visto la Virgen, que ha visto cosas sobrenaturales, en los ojos yo puedo ver algo, y es que cuando una persona ha tenido una experiencia mística y ha visto el mundo espiritual, le queda marcado en sus ojos, le queda marcado en todo su ser, porque mirar a través del velo de este mundo al otro, eso transforma al ser humano. No, nunca será igual, queda completamente transformado y sus ojos se transforman, porque los ojos pasaron el velo y vieron más allá. Esos ojos no son los mismos, esos ojos no son comunes. Esos ojos tienen vida sobrenatural y de ahí se desprenden muchas cosas. También hay personas que están metidas con el diablo y también han visto el mundo espiritual en la oscuridad y también tienen la mirada transformada, pero la tienen en la oscuridad y se puede ver con claridad que lo que vieron fue demonios, ¿no? Lo que vieron fue las tinieblas, pero también están transformados. Esos son los ojos de una bruja, los ojos de un brujo, los ojos de alguien esotérico, mágico. Esa gente tiene esas miradas así. Entonces, el misticismo es algo muy peligroso, porque precisamente se combina esta reflexión entre el misticismo y la religiosidad. Resulta que una persona que es muy religiosa puede terminar padeciendo de misticismo. Muchas veces yo llego a lugares donde hay grupos de oración y me comparten lo que hacen, y a veces me comparten que oran cada vez que se reúnen hasta por 2 horas sin parar, de devoción en devoción, en devoción, en devoción. Y cuando se van agotados de rezar, ¿no? Agotados de todo lo que rezaron. Es muy común en África. En mis primeras misiones en el África, lo que más me impactó fue esa rezadera, ¿no? O sea que en África rezan rosario y se le pueden demorar 2 horas en el rosario, porque en el rosario cada Ave María la recitan con miles de arandelas y de cosas. Llegan al misterio y nombran 50,000 cosas que están relacionadas con el misterio, pero que son absolutamente innecesarias. Pero para ellos es necesario porque son muy religiosos, son ritualistas. Es más,
Dicen que las conversiones de los africanos al catolicismo en África, más que todo, comienzan porque ellos se enamoran de las campanas, del incienso, de las velas, de las vestimentas de los sacerdotes, del colorido de las vestimentas, de todo lo que es ritualista, porque ellos vienen de rituales aborígenes donde hay mucho humo y mucha cosa, mucho color, mucha vestimenta. Y mucha oración, mucha recitación. Entonces eso en principio es lo primero que los atrae a la iglesia, lo cual no pueden los evangélicos ni eso, los protestantes casi no tienen éxito en África, con la excepción de los anglicanos o luteranos o episcopales que tienen altar, vestimentas de sacerdote, campanas, candelabros. Esos tienen más o menos esa atracción ritualista. Entonces, es muy común en el África encontrar la religiosidad, gente muy religiosa, pero no necesariamente espiritual, solo muy religiosa, y son capaces de arrodillarse y orar por horas, de horas, sin parar, y así se sienten bien. Si alguien llega y no es así intenso en oración, ya como que no le ponen cuidado, porque consideran que no está bien, que no es suficiente para ellos. Y bueno, hay muchos grupos que yo encuentro alrededor de la misión en los cuales están embebidos en todo este tipo de actividad religiosa, de tanta oración. Y siempre yo les digo, miren, si ustedes siguen así, van a terminar de enemigos, porque va a empezar la gente a cansarse, a quemarse. Algunos se alejarán de Dios porque están quemados de tanto rezar, y otros no entenderán lo que están haciendo acá y se voltean contra ustedes, porque eso es lo que hace el diablo, ¿no? El diablo, cuando es como un matrimonio que no está unido en el amor a Dios, termina odiándose y termina separándose, porque la vida misma los separa. Si uno no está unido en el amor a Dios, que en un matrimonio que es un sacramento, ¿qué termina pasando con ese matrimonio? Pues el mundo mismo los separa, con cosas materiales, con cosas superficiales, con cosas que no tienen nada que ver con el amor. Entonces, por eso dicen a veces que una de las causas más comunes de separación de un matrimonio es una pelea sobre las cebollas en la cocina, ¿no? Porque ya no tienen fuerza para mantenerse unidos. Y la religiosidad es muy común en la vida católica y ha sido siempre muy común. Ustedes se dan cuenta que a veces uno llega a una iglesia antes de la misa y hay un grupo de personas rezando el rosario a toda velocidad. A veces ni se les entiende qué están diciendo, ¿no? Porque es como una religiosidad que hay que rezar el rosario, hay que hacerlo ya antes de la misa, pero es un rosario que no tiene amor, no tiene espíritu, nada. Es una rezadera a toda velocidad que casi ni se entiende lo que están diciendo, ¿no? Eso es religiosidad, ahí no hay espiritualidad. Pero si usted les dice eso a esos que rezan, se ofenden, porque van a considerar que cómo así los vamos a atropellar diciendo que es malo lo que están haciendo, porque no es malo lo que están haciendo. Lo que pasa es que es solo religión, y la religión sola no tiene fuerza, no tiene valor, no llega a ningún lado, porque si la religión no tiene espíritu, no tiene amor, de nada sirve. Por eso a veces es más conveniente rezar una decena del rosario bien concentrado, con harto amor, que rezar un rosario completo cabeceando y durmiéndose o sin concentrarse, ¿no? Porque lo que vale es cuánto está usted unido a la oración y cuánto realmente pertenece de corazón a esa oración que está haciendo. Y entonces la religiosidad puede llevar directamente al misticismo, porque personas que son muy rezanderas y que no son espirituales terminan creyéndose todo lo que se imaginan, todo lo que oyen, todo lo que ven, que no necesariamente tiene nada que ver con la verdad. Entonces, ¿cuántas veces le dan a uno mensajes raros a la gente en una reunión cualquiera como esta y vienen a contar cosas extrañas, ¿no? Porque están padeciendo de eso. Ahora,
tenemos que tener mucho cuidado porque sí hay místicos en la iglesia, sí hay videntes en la iglesia, hay profetas, todo eso lo hay. Y uno no puede ponerse en una actitud de escepticismo donde piensa que todo es falso, que todo es obsesión, o que todo es misticismo o religiosidad. Tampoco puede llegar uno a esos extremos, pero lo que sí tiene que saber es que una persona que tiene una experiencia auténtica con Dios es inconfundible, porque esa persona tiene atributos, cualidades, virtudes que normalmente no tiene una persona común. Y una de ellas es la absoluta humildad, una humildad grande, porque lo que el Espíritu de Dios da es humildad, es lo primero que da. Si a usted lo visitó el Espíritu Santo en una forma tan extraordinaria, que le habló, que lo envió, que hizo cosas por encima de lo natural, a usted lo tuvo que haber dejado transformado. Y esa visita no lo deja igual, lo cambia, pero lo primero que cambia su persona interior. Entonces, hay una manifestación de una de las virtudes más comunes en las personas que Dios ha tocado, y es la humildad, la pequeñez, donde la persona ya prácticamente desaparece de sí misma y está pendiente de todos. Toda la gente es importante, toda la gente que llega es alguien a quien hay que cuidar, y esto es importante porque primero ustedes se dan cuenta que hay una enseñanza de Jesús muy poderosa con San Pedro, después de que Jesús resucita y en un momento dado le pregunta a San Pedro 3 veces si lo ama. Y ustedes saben cómo San Pedro estaba de incómodo con eso. Al final le decía, pero si tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pero cada vez el Señor le dijo, cuida de mis ovejas. ¿Qué sucedió? Que como Pedro lo había negado 3 veces, el Señor con eso lo que hizo fue mostrarle cómo iba a reparar ese pecado. ¿Y cómo lo iba a reparar? Cuidando de sus ovejas. O sea, era mostrándole su vida de pastor, su vida de apóstol, su vida de padre de la iglesia, porque él iba a ser cabeza. Y le estaba mostrando que la forma más grande para complacer a Dios es cuidar de los demás, cuidar del prójimo. Eso es. Por eso Jesús simplifica todo el decálogo de la ley en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y en esos 2 comprende los 10 mandamientos. Entonces, amar a Dios, claro, es el primer mandamiento, pero el segundo que comprende todos los demás es amar al prójimo. Entonces, si tenemos eso claro, nos damos cuenta que una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo en una forma sobrenatural extraordinaria es una persona que tiene un corazón abierto, tiene oídos abiertos y tiene tiempo para los demás, tiene atención para los demás. Y todas las personas son importantes, todas, sin importar quién sea. Esa persona es una oveja del Señor y hay que atenderla y tiene que darse todo a ella. Y esta es una condición de la manifestación del Espíritu Santo en las personas. Entonces, claro, una de las fuentes de discernimiento espiritual sobre quién es quién y si alguien está padeciendo de misticismo o religiosidad es precisamente enfocarse en mirar cuán pequeña es esa persona, porque la primera cualidad que se manifiesta es una persona muy pequeña, demasiado sencilla, demasiado pequeña, demasiado simple en todo sentido, porque no puede haber una visita al Espíritu Santo sin haber derrumbado todo el edificio de orgullo, pretensión, vanidad que tiene un ser humano por naturaleza. Porque nosotros por naturaleza somos orgullosos, somos vanidosos, somos pretenciosos, estamos llenos de sí mismos por naturaleza.
Eso no nos hace malos, pero nos hace muy imperfectos y eso obstaculiza muchas gracias espirituales si no nos dedicamos a derrumbar esas cosas. Porque precisamente parte de nuestro crecimiento espiritual depende de cuánto martillo le damos a todos esos obstáculos que hay que nos separan del amor de Dios, como son la vanidad, el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia. Todo esto nos separa del amor de Dios, nos separa del amor al prójimo, y esto es lo que tenemos que martillar, derrumbar durante nuestra vida, porque si morimos con eso tan alto no entramos por la puerta estrecha, y si nos salvamos tenemos que estar en un purgatorio muy doloroso para tumbar todo eso. Entonces, el misticismo se da por la obsesión religiosa. Y de por sí la palabra obsesión en lenguaje espiritual representa demonio, ya hay demonio. Porque todo lo que es obsesivo trae demonio. Ustedes se han dado cuenta, el escrúpulo. Hay gente que es escrupulosa. Ustedes han visto todos los escrúpulos que hay con la Eucaristía, especialmente después de la pandemia, aparecieron muchos escrúpulos en la iglesia. Y mucha de esta gente que es tan escrupulosa no se da cuenta que están haciendo todo lo contrario a lo que es ser venerable, el ser respetable y honrable a la Eucaristía. Lo que están haciendo es lo contrario, porque se llenan de escrúpulos, juzgan a los demás, están pendientes de las cosas externas que los demás hacen, pero en su corazón no están bien, porque están juzgando y se sienten mejor que otros por la forma en que ellos lo hacen. Eso es lo que es el fariseo, y de ahí nacen toda clase de obsesiones. Las obsesiones son demoníacas, tienen espíritu del mal. Miren que en la iglesia hay gente que se considera súper ortodoxa, súper conservadora, súper tradicionalista, y hay otros que se consideran progresistas, liberales, que aceptan todas las cosas terribles como el aborto, el LGBT, la eutanasia y todos los ismos que hay que llevan al abismo. Pero al final lo que sucede es que tanto los de la derecha, que son tan conservadores, como los de la izquierda, que son tan liberales, están descarrilados, porque nosotros no somos de derecha ni de izquierda, somos del centro de Cristo, cristocéntricos. Por eso hay una confusión. Hay gente que dice, ay, yo no voy sino a la misa tal, porque allá sí que celebran las cosas bien. Y lo otro, ay, yo estoy de acuerdo con doña Julia porque ella acepta a todos y le parece que todos son hijos de Dios, y por lo tanto si quieren ser homosexuales o si quieren vivir sin casarse, todo eso está bien, porque Dios no juzga a nadie mientras estemos acá. Eso es después, eso es cuando nos morimos. Y así hay de toda clase de gente que está descarrilada, ¿no? Porque ninguno de esos está bien, ni el súper conservador ni el súper liberal. Por eso debemos estar muy cuidadosos de no pertenecer a ninguno de esos lados, porque si estamos en un lado de eso, estamos descarrilados. Precisamente la enseñanza que nos trae la iglesia para estar libres de religiosidad o misticismo es estar básicamente en los principios cristianos de ser una persona pequeña, humilde, sencilla. El que obedece a la iglesia, el que es sacramental, de oración y de buenas obras. Y ahí es donde está la gracia, y así llegamos al cielo, ¿sí? Si vivimos así de sencillos. Entonces, la religión puede ser un obstáculo muy grande para la gente. Mira, hay gente que va a misa todos los días, y qué bueno, yo trato de ir todos los días cuando puedo. A veces no puedo por mis viajes. Pero entonces, mucha gente de la que va a misa todos los días ya casi que siente que es como un pecado no ir. Y ya casi que mira diferente a los que no van a misa todos los días. Entonces, ya ahí entró la religiosidad. Porque si yo voy a misa todos los días, lo cual no es obligatorio, pero es una cualidad espiritual,
Porque si yo tengo tanto amor por la Eucaristía y encima de eso tengo tiempo, ¿por qué no hacerlo si la Eucaristía es la fuerza más grande que Dios nos ha dado? Muy bien, pero que eso no se convierta simplemente en religión, en una costumbre religiosa que me hace sentir mejor que los demás y que ya voy a juzgar, porque le parece raro que este no vaya y que el otro vaya, y ya empiezan a entrar en obsesiones y sugestiones que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, que es simple religión. Entonces hay muchos peligros con eso. Otros peligros que hay son la disciplina litúrgica. Es muy común, y yo observo mucho en la iglesia esto, que muchísimos católicos no conocen la disciplina litúrgica de la misa. Entonces no saben cuándo arrodillarse, cuándo pararse, cuándo santiguarse, y hay un desorden en las misas, porque hay gente que se queda parada donde no debe, se arrodillan más de la cuenta, hacen esto, lo otro, y forman una desarmonía y un desorden en la misa como no lo ha habido. ¿Y por qué? Porque nunca han leído la disciplina litúrgica, nunca se han preocupado, y tampoco en la iglesia hay catequesis sobre eso. Muy pocos curas se levantan a darle una pequeña instrucción a la gente de cuándo se arrodillan, cuándo se levantan. Eso no se oye. Y resulta que es importantísimo eso, porque dentro del lenguaje corporal nuestro, con la liturgia, se están actuando situaciones que nosotros mismos presentamos ante Dios con los gestos que tenemos, los ademanes, la forma en que nos comportamos físicamente, nos lleva a vivir un ritmo, una armonía. Es como un concierto, parece que fueran notas musicales en la que estamos unidos a esa liturgia que tiene origen divino. Es más, la liturgia se llama divina liturgia, porque tiene origen divino, por lo tanto tiene orden. Entonces es muy común que a veces alguien se arrodilla y no se vuelve a parar, casi hasta el final de la misa. Otros se quedan parados y nunca se arrodillan. Otros ni siquiera se santiguan cuando entran a la misa. Y así pasa de toda clase de cosas. Entonces ahí lo que hay es una religiosidad absolutamente desordenada, porque tienen diseñada su doctrina de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a sus ideas, y no les importa saber cómo es que se debe hacer. No, así es. Además que de pronto por ahí alguien les dijo que así les dijo la Virgen por allá, a alguien que se le apareció en un jabón en la ducha, y entonces la Virgen le dijo así es como debe hacerlo, ¿sí? Y así es como nosotros debemos entender que Dios es un Dios de orden estricto. Yo siempre digo, miren, ustedes quieren ver cómo es el orden de Dios. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento algunas instrucciones que Dios le da a los profetas, cuando Dios quiere que le construyan un templo, un altar, lo que fuera, siempre le da las medidas exactas, los vestimentas exactas, los colores exactos, todo exacto. Y así es Dios, todo un Dios de orden. No hay nada desordenado en lo que tiene que ver con Dios. Y eso lo debemos entender, porque hay mucha gente, mire, ahora hay unas costumbres de postración, entonces aparece un poco de gente obstruyendo los pasillos de las iglesias y de las capillas de oración, tirados en el suelo, acostados, cuando la liturgia de la iglesia dice que la postración solo se da en la ordenación sacerdotal, en la ordenación de votos perpetuos del religioso, o el Viernes Santo el sacerdote celebrante se postra. De lo contrario, nosotros nos arrodillamos y nos inclinamos. Ustedes se dan cuenta que el mismo ángel de Portugal, cuando le trajo la Eucaristía a los niños, los mandó a arrodillar, no a postrarse, y luego se inclinaron antes de que él les diera la Eucaristía, pero nunca de postración. Pero mucha gente, sin revisar nada, imitan estas cosas y siguen esto, y supuestamente esto viene de un mensaje de la Virgen. Se prueba lo falso que es, porque la Virgen nunca daría un mensaje que desobedezca la divina liturgia, el orden litúrgico. Nunca. Ahí está probado que es falso. Entonces,
así por el estilo hay mucho mensaje en la iglesia falso que tiene que ver con el trato a la Eucaristía, que tiene que ver con la forma en que el sacerdote hace esto o aquello. Hay tanta cosa desordenada en ese sentido. Pero en sí, esta reflexión que la centramos en el misticismo y la religiosidad, podríamos decir que son dos fenómenos muy comunes en la iglesia. Ya hablamos de que el misticismo es una obsesión, realmente es lo que es. Y la palabra obsesión tiene origen en el espíritu del mal, porque ningún espíritu del bien va a obsesionarlo a uno con nada. Precisamente Dios reina en la amabilidad, en la dulzura, en la ternura, en la delicadeza. Jamás nos va a obsesionar, nunca. Entonces tenemos que distinguir este tipo de actitudes y de conductas en la gente en la iglesia y darnos cuenta que cuando una persona se comporta así, algo está mal. Obviamente que hay personas que tienen problemas mentales. Hay personas que padecen de esquizofrenia, psicosis y diferentes diagnósticos. Y normalmente un enfermo mental que tiene religión, como un católico, pues se escapa por medio de la religión para equilibrarse. Entonces de pronto aparece prendido de un estado de misticismo para cubrir su locura, ¿no? Y esto es explicable, comprensible, no es necesariamente aceptable, pero si una persona está mal, uno no puede juzgarla, ¿no? Pero uno tiene que saber con quién está hablando, porque precisamente cuando una persona reporta a la iglesia que tiene problemas espirituales y necesita un exorcismo, lo primero que la iglesia hace, y es condición, es enviar a esa persona al psiquiatra para que le hagan una evaluación antes de que el sacerdote emprenda un exorcismo, porque qué tal que esté exorcizando a un enfermo mental, lo acaba de enloquecer, ¿no? Entonces, al tener ya un reporte psiquiátrico que certifica que esa persona está normal, hasta donde puede ver, ya se sabe que las manifestaciones que hay ahí tienen origen espiritual y ya entra el exorcismo. Entonces nosotros, ciudadanos comunes como somos, cuando encontramos gente en la iglesia que está padeciendo de religiosidad o misticismo, primero, es posibilidad de que haya enfermedad mental. Y lo otro, posibilidad de que esa persona simplemente está obsesionada, ¿no? Y tiene alguna obsesión que quién sabe cuál es el origen, pero no es normal. No es algo que uno pueda aceptar como que ese es nuestro catolicismo, porque así no es. El catolicismo nuestro se distingue por la sencillez. Precisamente, entre más profunda nuestra vida espiritual, entre más en Dios, más pequeña y más sencilla. Así es. Y tiene que ser así. Si yo soy tan espiritual y amo tanto a Dios, yo soy una persona muy sencilla, muy tranquilo, no soy exagerado en nada. Oro, pero no hago ningún alarde de lo que oro. Es más, mucha gente ni me ve orar porque lo hago en la privacidad de mi vida y todo lo hago así. Y no es que sea pecado orar en público, pero me refiero, la pequeñez, la sencillez, la humildad debe ser una condición primordial de nuestra conducta cristiana, que nosotros no buscamos la atención, no buscamos exhibirnos, no estamos haciendo alardes de lo que hacemos con relación a Dios, sino que vivimos nuestra espiritualidad con el cambio del corazón, con una vida transformada en Dios, que me da a mí amor a los demás y que me llega a convertir en una persona para la cual todos los demás son primero que yo, todos los demás. Y no con una imagen de servilismo, sino de amor. Es muy diferente, porque hay gente servil que lo hace por interés, para manipular, pero eso se nota con facilidad. Pero el amor que tenemos a los demás es vital para entender cuánto hemos crecido, cuánto hemos cambiado y cuánto realmente nos damos cuenta que
yo soy el último, todos los demás son primero. Eso es un principio muy importante de lo que es ser pequeño y humilde. El humilde es casi invisible, el humilde no ocupa espacio. Ustedes se dan cuenta que una persona orgullosa ocupa mucho espacio, hasta el punto que uno no sabe ni cómo atenderla, porque lo más posible es que la va a ofender de alguna forma. Si le lleva agua en un vaso, no le gusta el vaso, no le gustó la silla donde lo sentó, le molesta a la gente que está alrededor, todo porque es un orgulloso, un pretencioso, está lleno de sí mismo. Nadie hace lo suficiente por una persona así. Pero cuando estamos nosotros verdaderamente en Dios y nuestra vida está en Dios, precisamente nos vamos desapareciendo, vamos convirtiéndonos en nada. Y somos insignificantes y no aparecemos como nada ante nadie porque nos desaparecemos, porque ya no soy yo estoy desaparecido, sino que el Espíritu es el que mueve la persona y el Espíritu no es escandaloso, el Espíritu no busca aparecer, el Espíritu ama y fluye, y eso es importante entender. Cuando yo tengo a Dios en mi corazón, yo soy una persona fluida. Por eso cuando hablamos del cuerpo místico de Dios, hablamos de células saludables del cuerpo místico que son, ¿cuál es una célula saludable? Aquella que fluye. Ustedes saben que el cáncer se da en células obstruidas. Ahí es que no fluyen y por eso se atrofian. Entonces, cuando nosotros somos de Dios, somos células fluidas y por lo tanto parece que no hubiese una célula ahí porque está fluyendo ese flujo del amor de Dios y uno desaparece, pero resulta que está más presente que nunca porque si no estuviera presente se hubiera roto el flujo, ¿sí? Pero la prueba está que es tan perfecta la unión con Dios que permite fluir y lo único que se ve y se siente es el flujo del amor de Dios y en eso nos debemos convertir, células vivas, piedras vivas del cuerpo místico del Señor. Y eso es lo que debemos adquirir. Y a eso debemos llegar también. Pues pidámosle al Señor primero que nos libre del misticismo, que nos libre de la religiosidad. Y claro, hay que entender una cosa. Cuando uno habla de la religiosidad, no va a condenar la gente que le gusta orar mucho, porque hay muchos niveles. Hay personas que oran mucho, pero no padecen de religiosidad, sino que tienen conciencia de oración y pueden orar mucho. Y eso está muy bien. Ustedes saben que la oración tiene poder y la oración llega a Dios. Pero lo peligroso es la religiosidad, o sea, que esa rezandería no sea por el Espíritu de Dios y el amor de Dios, sino que es como una locura que está llenando espacios y es como un escape y es como algo que no tiene amor, que no tiene a Dios.